Continuando con nuestra secuencia de video que tratan sobre el análisis en pequeña señal de amplificadores MOSFET y cargas activas. Como una breve introducción, veremos que los tipos de análisis que vimos en circuitos con transistores MOSFET son el análisis en DC, que sirve para polarizar, y el análisis en AC, que básicamente es para amplificación. Estos dos tipos de análisis lo hemos visto aquí en el canal. El análisis en DC no se llevaba a cabo a partir de este circuito completo, donde los capacitores van a estar en circuito abierto y el B-signal, que es la fuente de la señal que se va a amplificar, va a estar en off, va a estar en cortocircuito, y tendríamos este circuito, y a partir de ahí calculábamos, suponiendo que el transistor MOSFET estaba encendido y en la región de saturación, calculábamos el VGS, el VDS y el ID. ¿Bien? Y con eso hallábamos el punto de operación o punto Q. Posteriormente vimos también videos acerca del análisis en AC. Este se llevaba a cabo a partir del circuito completo, donde los capacitores ahora van a estar en cortocircuito, las fuentes de tensión independientes en DC van a estar en off, o sea, en cortocircuito, y las fuentes de corriente en DC independientes también van a estar en off o en circuito abierto. Entonces tendríamos este circuito, ¿no?, a la cual, si lo simplificamos, tendríamos este de acá. Entonces a partir de ahí trabajamos con el modelo en pequeña señal del transistor MOSFET, un modelo básico. Miren cómo acá hay una fuente de corriente dependiente de esta tensión VGS. Este modelo sirve tanto para transistores NMOS o PMOS. Y los parámetros para hallarlos en pequeña señal con el MOSFET en saturación son los siguientes. El GM es este de acá, ¿no?, y el RM, que es la inversa de GM. Y con ello calculamos la ganancia de tensión, la resistencia de entrada, la resistencia y salida, ¿no?, y todo ello va a estar en función de los parámetros en pequeña señal, ¿no?, como el GM con el RM. Ahora, a partir de ese análisis en AC, identificábamos los amplificadores básicos de pequeña señal con MOSFET. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un amplificador surtidor común. Dado que la señal de entradas, el B-signal, se está aplicando entre los terminales de la puerta y el surtidor, y la salida se está tomando entre los terminales del drenador y surtidor. Por lo tanto, el surtidor es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Aquí también tenemos un amplificador surtidor común. Vemos que la señal de entrada se está inyectando entre los terminales de la puerta y el surtidor, y la salida se está tomando entre los terminales del drenador y el surtidor. Por lo tanto, el surtidor es común tanto a la entrada como a la salida del amplificador. Acá tenemos un amplificador puerta común, dado que la señal de entrada se está aplicando entre los terminales del surtidor y la puerta, y la salida se está tomando entre los terminales del drenador y la puerta. Por lo tanto, el terminal de la puerta es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Acá también tenemos un amplificador puerta común. La señal de entrada se está aplicando entre los terminales del surtidor y la puerta, y la salida se está tomando entre los terminales del drenador y la puerta. Por lo tanto, la entrada y la salida tienen un terminal común, que es el terminal de la puerta. Asimismo, acá tenemos un drenador común, un amplificador drenador común, donde la señal de entrada se está aplicando entre los terminales de la puerta y el drenador, y la salida se está aplicando entre los terminales del surtidor y drenador. Por lo tanto, el drenador es el terminal común tanto a la entrada como a la salida del amplificador. Asimismo, hemos visto amplificadores multietapa de pequeña señal con MOSFET, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un amplificador de 2 etapas, surtidor común, drenador común. Acá tenemos un amplificador surtidor común, puerta común, que también se le llama cascode. Acá tenemos otro amplificador, ¿no?, donde este es un amplificador drenador común, y este es un amplificador puerta común. Bien. En esta parte del análisis, los amplificadores trabajan con las resistencias, ¿no?, RD o RS, ¿no?
tanto en DC las resistencias producían caída de tensión a partir de la tensión BDD o BSS, y con ello se podía calcular, ¿no?, el BGS y el ID. En AC las resistencias son las cargas pasivas para la amplificación, es decir, noten cómo, por ejemplo, aquí en un amplificador surtidor común la ganancia de tensión es menos Gm, parámetro en pequeña señal, por el RD, por esta carga pasiva de acá. Entonces, la ganancia del amplificador surtidor común depende del parámetro en pequeña señal y depende también de la carga pasiva del RD. Ahora, estos circuitos también pueden ser polarizados con fuentes de corriente. Por ejemplo, acá tenemos un transistor MOSFET y aquí una fuente de corriente. Por lo tanto, la corriente de drenador va a ser igual a I. Ahora, esta fuente de corriente de acá puede ser esta fuente de corriente simple, donde lo que muestro en líneas punteadas azules es la entrada de la fuente de corriente y aquí, ¿no?, es la salida de la fuente de corriente. Esta corriente I va a ser una versión escalada o igual también de la corriente de referencia. A esto también se le llama mando de corriente aquí en la fuente, ¿no? Ahora, esta corriente de acá, está ahí, que está a la salida del circuito de la fuente, es lo que se coloca aquí. Si tenemos esta fuente de corriente, ¿no?, la corriente a la salida de la fuente de corriente es lo que se coloca aquí. No esta de acá, sino esta, la corriente a la salida del circuito, ¿no?, que es la que estamos viendo aquí. Aquí tenemos un circuito de tipo cascodo, ¿no?, una fuente de corriente tipo cascodo, donde acá está la corriente a la salida de la fuente. Acá tenemos un circuito tipo Wilson, una fuente de corriente tipo Wilson, y acá está la corriente I, ¿no? Esta corriente I o esta son el valor de esta fuente de corriente, no esta I de referencia. Y aquí tenemos la versión Widlar, ¿no?, de la fuente de corriente, donde la corriente a la salida es menor que la I ref, ¿no?, la I de referencia, dado que aquí tenemos BGS y todo este BGS tiene que caer parcialmente aquí y la otra parte aquí. Entonces aquí va a haber un BGS menor que aquí, por lo tanto esta corriente de aquí va a ser menor que esta I de referencia. Así también, si tuviéramos una fuente de corriente aquí en el lado del drenador del transistor, si queremos ver cómo está hecha esa fuente de corriente, será de esta manera, ¿no? La versión de estas mismas fuentes de corriente, pero hechas con transistores PMOS, ¿no?, donde aquí, por ejemplo, es la entrada del circuito de la fuente de corriente y acá sería la salida. Acá también es la parte del mando, ¿no?, a esto también se le llama mando de la fuente de corriente. Y aquí están las corrientes a la salida, la corriente I, aquí también, ¿no?, y esas son las que se colocan aquí como valor de esta fuente de corriente, no la I reflejada, la I de referencia, sino estas corrientes a la salida, ¿no? Y nuevamente esta corriente acá a la salida es menor que la I de referencia. Bien. Como una advertencia, lo expuesto aquí con respecto a las fuentes de corriente se muestra solo para el uso inmediato en el análisis de circuito en pequeña señal con MOSFETs. Los interesados deben recurrir a las referencias recomendadas para un entendimiento más profundo de estas fuentes de corriente. Por ejemplo, un libro que recomiendo es que vean el de circuitos microelectrónicos de Adel Cedric y Kenneth Smith, por ejemplo en la 5ª edición, capítulo 6, en las subsecciones mostradas, donde hacen un análisis más exhaustivo de las fuentes de corriente que aquí les estoy mostrando. Es muy recomendable que ustedes lo vean. Ahora, estas fuentes de corriente también pueden servir como cargas activas. Para un análisis más detallado de estos amplificadores con cargas activas, el modelo en pequeña señal de los MOSFET deberá incluir la resistencia R sub 0 que está entre el drenador y surtidor. Por ejemplo, acá tenemos los transistores NMOS y PMOS, 4 terminales. Noten como aquí no estoy conectando el terminal
del sustrato en el terminal del surtidor. Normalmente siempre se ve que se conecta el sustrato al surtidor, ¿no?, tanto en NMOS como en PMOS, pero acá vamos a ver su modelo en pequeña señal cuando no están conectados el sustrato con el surtidor, ¿no? Aquí tenemos el modelo en pequeña señal, ¿no?, cuando los MOSFET están trabajando en la región de saturación. Noten cómo hay dos fuentes dependientes, ¿no? Depende una del VGS aquí y la otra depende de la tensión B sustrato surtidor, donde el R sub 0 es voltaje de Early sobre corriente de drenador, y a su vez el voltaje de Early es la inversa de este lambda de aquí. Lambda es el parámetro de la modulación del canal. Ahora, este GMB de aquí es igual a Xi GMB, con Xi que varía entre 0.1 y 0.3. Ahora, si yo conecto los terminales del sustrato con el surtidor, tanto en el transistor NMOS como en el transistor PMOS, el modelo en pequeña señal sería este de acá, ¿no? Bien. Ahora, con la inclusión de esta R sub 0 vamos a obtener las resistencias a la salida del transistor driver y de las fuentes de corriente. ¿Qué es el transistor driver? Es el dispositivo que recibe y maneja la señal de entrada. Entonces vamos a ver ahora las resistencias en la salida de la fuente de corriente. Acá tenemos una fuente de corriente que, tal como hemos visto en las diapositivas anteriores, puede ser este circuito de acá. Lo que ahora nos interesa ver es cuál es la resistencia a la salida o en la salida de esta fuente de corriente. Para este caso es R sub 02, la resistencia R sub 0 que está entre el drenador y el surtidor de este transistor 2. Ahora, ¿qué es esta resistencia a la salida? Nosotros sabemos por teoría básica que toda fuente de corriente real se representa por la fuente de corriente cuyo valor es la que está aquí, el valor de la corriente que está pasando por aquí por la salida, en paralelo con una resistencia R sub 0 que debe ser idealmente muy grande. Ya, esta R sub 0 que está en paralelo a la fuente viene a ser la resistencia a la salida que estamos viendo acá. Bien. Por ejemplo, para la versión del espejo Widlar sería, o de la fuente de corriente Widlar, sería la mostrada. Noten que aquí el transistor 2 es propenso a efecto cuerpo, ¿no? El sustrato puede estar conectado a VDD o puede estar conectado aquí al surtidor, ¿no? Si en caso estuviera conectado aquí a VDD hay efecto cuerpo, ¿no? Sería toda esta ecuación de acá, ¿no? Ahora, si conectamos el surtidor con el sustrato no tendríamos efecto cuerpo y haríamos que GM2B, pertenece al transistor 2, sea igual a 0. Asimismo, vamos a ver ahora la resistencia a la salida de la fuente de corriente cascode o cascodo. Noten cómo los transistores 2 y 1 son propensos a efecto cuerpo. Sus respectivos sustratos pueden estar conectados a VDD, con lo cual habría efecto cuerpo y se tiene que tomar en consideración este Xi, que lo hemos mencionado en la diapositiva anterior, ¿no?, que está entre 0.1 y 0.3, ¿no? O de lo contrario, si es que conecto los surtidores con los sustratos, ¿no?, ya no habría efecto cuerpo, entonces haría que Xi igual a 0 en esta expresión. Aquí tenemos la versión de la fuente de corriente Wilson con transistor en MOSFET. Entonces la resistencia a la salida de esta fuente muy aproximadamente es igual a esto. Bien, y se tienen las mismas fórmulas para esta fuente de corriente con transistores NMOS. Ahora, sabiendo cuál es la carga activa, podemos reducir el circuito a una versión más simple para el análisis en pequeña señal. Por ejemplo, aquí tenemos este circuito de acá, donde esta parte de aquí está la parte del driver, dado que este transistor maneja la señal de entrada, que es la que se va a amplificar, y esta parte de acá es la fuente Wilson. Entonces, un circuito simplificado para análisis en pequeña señal sería, por ejemplo, la parte del driver dejarla tal como está, y de la fuente Wilson
obtener su resistencia a la salida, ¿no? A la salida de la fuente Wilson, que lo hemos dado en la diapositiva anterior, y colocarla allí. El valor de salida el valor de la resistencia de salida de esta fuente Wilson es el mostrado. Por lo tanto, es mucho más fácil, creo yo, analizar a partir de aquí, de este circuito, que a partir de acá, ¿no? Tan solo es cuestión de darse cuenta del circuito total, quiénes o qué parte lo constituyen para hacer este tipo de simplificaciones. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta las resistencias en la salida de los transistores driver, ¿no? Y con ello vamos a recordar lo siguiente. Acá está el transistor driver, dado que acá está la señal de entrada. La resistencia a la salida del transistor driver es R sub 0 con el BI en off, tenga o no tenga RG. Y por ejemplo en este circuito de acá, ¿no? Acá está el transistor driver, dado que está manejando la señal de entrada. Y la resistencia a la salida, es decir, del drenador hacia la referencia, es decir, de todo lo que se ve del drenador hasta la referencia, hasta tierra, ¿no? Con BI en off, obviamente, y tenga o no tenga RG, es aproximadamente esta resistencia de acá. Noten que este transistor, ¿no? Es pues propenso a tener efecto cuerpo, ¿no? Por eso es que acá le estoy poniendo GMB cuando el terminal del sustrato no está conectado al terminal del surtidor. Ahora, si lo vemos en el caso de la estrategia de corriente, ¿no? La corriente de drenador que pasa por este transistor de acá, ¿no? La corriente de drenador sería BI sobre RM. Del mismo modo, aquí, ¿no? La corriente de drenador que pasa por aquí, ¿no? Sería BI sobre RM1 más Xi por RS. Eso es cuando el sustrato, el terminal del sustrato no está conectado al terminal del surtidor, ¿no? Y Xi es la relación de GMB, la transconductancia del sustrato, sobre GM, aunque varía entre 0.1 y 0.3. Ahora, si es que conecto el terminal del sustrato con el terminal del surtidor, Xi es igual a 0 y me quedaría que la corriente de drenador es aproximadamente igual a esto, ¿no? Y con ello aquí también la resistencia XM haríamos que GMB es igual a 0 cuando el terminal del surtidor está conectado con el terminal del sustrato. Ahora, para obtener esta corriente de drenador en pequeña señal se hizo que R0 sea muy grande. En esta secuencia de videos veremos lo siguiente. El video 1 ya fue concluido. Abajo en la descripción de este video le dejo el link respectivo. Aquí se trató sobre el análisis de pequeña señal de 5 amplificadores, incluyendo R0 solo en el transistor driver. Es decir, en el video habíamos analizado este tipo de amplificadores donde se incluía el R sub 0 entre drenador y surtidor y veíamos el impacto de esta resistencia, por ejemplo, en el cálculo de la ganancia de tensión de la resistencia y salida. Hoy en el video 2 veremos el análisis en pequeña señal de 5 problemas resueltos de amplificadores con carga activa. En el video 3 veremos el análisis de pequeña señal de 2 problemas resueltos de amplificadores con carga activa. Y en el video 4 veremos el análisis en pequeña señal de 2 problemas resueltos de amplificadores con carga activa. En todos estos videos se hará énfasis en el análisis por simple inspección. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este problema. Nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 sobre B sin, B sub 0 sobre B sin. Lo primero que debemos de observar aquí, dado que ya no es tan simple, el circuito no es tan simple como el video anterior, o como los circuitos del video anterior, es reconocer cuál es, digamos, o para qué está, por ejemplo, todo este bloque de acá, para qué está este transistor de acá. Es decir, tenemos que ver el circuito como un todo e irlo dividiendo en partes constitutivas de acuerdo al análisis que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a analizar primero en DC. Y en DC, las fuentes de señal, en este caso de tensión, están en off. Los capacitores
de acoplo y desacoplo van a estar en circuito abierto si los hubiera, ¿no? Entonces este circuito de acá estaría así. Vamos a mirar acá. Esto va a estar en off, ¿no? El B signal va a estar en off, entonces significa que está en cortocircuito, entonces tendríamos esto así. Bien, noten que esto de acá viene a ser una fuente de corriente, un espejo de corriente, ¿no? Tal como lo hemos visto en la parte teórica, ¿no? Vendría a ser esto. Entonces, ¿de qué va a tratar, no? Esto de acá es el mando de corriente, ¿no? Y esto de aquí, este transistor, ¿no? 3 conectado así, como diodo, también le llaman así, es el mando de corriente, y aquí va a ser la salida del espejo de corriente o de la fuente de corriente, de tal forma que si por aquí por el mando circula una corriente y en la salida, si no me dicen la relación de área que hay entre los transistores 2 y 3, yo asumo que la relación de área es 1, o 1 a 1. Entonces por acá también va a pasar la corriente I. Y por acá también va a pasar la corriente I. De tal forma que que la corriente de drenador, ¿no? en todos los transistores es igual a I. Con eso yo puedo decir que los parámetros a pequeña señal de los transistores, ¿no? Llámese el GM, el RM, que es la inversa de GM, y el R sub 0, ¿no? Van a ser iguales. Bien, con eso ya concluyo la parte de análisis en DC. Ahora vamos a la parte en pequeña señal o AC. Entonces partimos del circuito original. Vamos para acá. Bien. Y en el análisis en pequeña señal o AC, tenemos que los capacitores de acoplo y desacoplo van a estar en corto. Las fuentes de tensión en DC independientes van a estar en off. Las fuentes de corriente en DC independientes también van a estar en off. Entonces del circuito original me quedaría algo así. Esto está abierto. Ahora esto de acá, ¿no? Acá está la fuente de tensión VDD. Hay que recordar que este VDD, esta flecha representa algo así. Entonces, en off, esta fuente de corriente, esta fuente de tensión en off significa que está en corto. Entonces, este punto de acá es el mismo de acá, esto está tierra, o sea, esto ahorita está tierra cuando hacemos el análisis en AC, entonces este es tierra, entonces me quedaría así, ¿no? Y obviamente la fuente de corriente en circuito abierto, ¿no? Que ya lo hemos hecho. Bien, ahora a partir de este circuito debemos de ver qué es lo que vamos a necesitar, ¿ok? No necesitamos todo el circuito, necesitamos ver solamente, por ejemplo, de acá, de este circuito espejo de corriente, veamos que funciona como una carga activa. ¿Por qué? Porque si miramos ahora la resistencia a la salida, voy a ver un R sub 0, que en este caso es R sub 0,2. Entonces, si yo miro la resistencia así, este es R sub 0,2, ¿no? De acá hasta acá es R sub 0,2. Y si yo miro así, también de acá hasta acá es R sub 0,1. Y esto ya lo hemos visto también en la parte teórica, ¿no? Mirando hacia acá, ¿no? Acá está el BI, acá hay un RG, con o sin RG. Yo miro desde el drenador hacia acá, hay un R sub 0.
¿no? Con el emisor a tierra, ¿no? Entonces R sub 01. Ahora, vean ustedes algo importante. El tipo de amplificador, ¿no? La señal de entrada de este B-signal se está inyectando entre el terminal de la puerta y el surtidor, y la salida se está tomando entre el terminal del drenador y el surtidor. Por lo tanto, el surtidor es común tanto a la entrada como a la salida. Por lo tanto, este es un amplificador surtidor común. ¿Ok? Ahora, noten que esta resistencia RG está aquí en la base, perdón, en el terminal de la puerta. Yo sé que la corriente por la puerta, ya sea en DC o en AC, es igual a 0. Entonces la caída de tensión aquí es 0 voltios. Entonces este B-signal verdaderamente está aquí. Por lo tanto, si yo redibujo con todo esto que ya tengo, sería algo así. Solamente lo que necesito sería esto. Bien. Y el R sub 01, noten ustedes que está aquí, perdón, el R sub 02, y este es el R sub 01. Ok. La ganancia de todo surtidor común está dada como, por ejemplo, acá B sub 0 sobre B signal menos resistencia total en el drenador sobre sumatoria de resistencias en el surtidor, ¿no? Ok. Noten también que aquí en este circuito el transistor driver, que es donde se está inyectando la señal, quien está manejando la señal es el transistor 1. Entonces sumatoria de resistencias en el surtidor es del transistor driver. Ok, entonces, ¿qué resistencias veo en el drenador? Aquí. Aquí en la salida, ¿no? Desde este punto de acá veo la resistencia R0, 2 a tierra. Desde este mismo punto hacia acá veo la resistencia R01 a tierra. Y esta tierra es la misma de acá, por lo tanto estas dos están en paralelo. Entonces tenemos que aquí es R01 paralelo a R02. Esta es la resistencia efectiva en este punto de acá. Ahora, sobre la sumatoria de resistencias en el surtidor, o sea, aquí, ¿no? Quien está manejando la señal, este transistor, acá sería RM1. Y listo, ya lo tenemos. ¿Ok? Ahora, si hacemos la estrategia de corriente, partimos desde este de aquí, ¿no? Eh, desde este amplificador, ¿no? Que también pudimos haberlo puesto así, ¿no? R01 paralelo a R02, y acá estaría B signal, y acá estaría B sub 0. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Y es lo mismo que esto, solamente que yo estoy usando, ¿no? Noten que estoy usando en esta etapa de análisis simplemente las resistencias de carga, el RM de acá, no estoy dibujando todo el circuito, ¿no? Y de acá parte, ¿no? De acá para la ganancia sería resistencia total en el drenador, que sería esta, ¿no? R sub 01 paralelo con R sub 02, ¿no? Sobre el RM de acá. Ahora, si utilizan la estrategia de corriente, aquí ustedes tendrían, ¿no? Tal como lo hemos visto en las fórmulas, este ID de acá, con o sin RG, ID es BI sobre RM. Para nuestro caso, este sería el ID, sería B signal sobre RM.
O lo que es lo mismo, dado que el RM es la inversa de, este es transistor 1, es la inversa de la transconductancia, sería GM1 B sine. Entonces la corriente viene así y acá sería más menos. Entonces la caída de tensión en esta resistencia, por lo tanto el B sub 0 es menos esta corriente por esta resistencia. Bien. Y esto sería, como el ID está acá, menos esta resistencia paralelo sobre RM1 por B signal. Entonces de acá ustedes pueden despejar esto y les va a salir lo mismo que esto de acá. Ok, bien, entonces quiero que noten aquí cómo partir de un circuito un poco más complejo y puedo yo a partir de este tipo de simplificaciones llegar a trabajar un circuito más simple. El éxito aquí es que ustedes se den cuenta de que, por ejemplo, trabajando en DC, qué partes constituyen al circuito y qué es lo que yo voy a necesitar. Acá en DC yo necesito polarizar, entonces me va a servir saber, ¿no? Que aquí tengo un espejo de corriente y cómo va a polarizar estos transistores. Y en AC, en la parte de AC o pequeña señal, yo necesito saber las resistencias de carga, ¿no? Las resistencias que hay en los nodos, ¿no? Y las resistencias propias que veo, ¿no? En, por ejemplo, acá a la salida del espejo de corriente, que yo vengo, que la resistencia que yo veo acá en el driver, para transformar todo esto de acá en algo mucho más fácil de analizar, ¿no? Entonces yo debo de saber de qué está constituido el circuito, ¿no? En cada parte o en cada etapa del análisis. Bien, pasamos al siguiente problema. Continuando, ahora nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 sobre B sine. Noten que este circuito es similar al problema anterior, ¿no? Similar, vamos a ver los cambios, ¿no? Este es el circuito anterior. Ok. La diferencia es que aquí le he agregado una resistencia R2. Bien. Ahora, la primera parte, como siempre, vamos a trabajar en DC. Y en DC, como ya sabemos, los capacitores, si hubiera, van a estar en circuito abierto y a la fuente de señal, en este caso de tensión, va a estar en off. Entonces tendríamos este circuito de acá. ¿Qué pasó? Está aprobado mi circuito. Vamos a ver qué tenemos acá. Entonces, como está la fuente de señal en off, entonces esto está en corto. Entonces R1 está en paralelo con R2. Bien, y tal como hemos visto en el problema anterior, este circuito ahora en DC está compuesto de este espejo de corriente, y dado que no me dan la relación de área entre este y este transistor, yo puedo decir que a partir de este mando de corriente, ¿no? Ya que pasa I por aquí, no me dicen entonces la relación de área, entonces la relación de copia es de 1 a 1, por aquí pasará I y por aquí también pasará I. Entonces las corrientes de drenador son iguales. Entonces los parámetros en pequeña señal GM, RM y R0 también serán iguales. Listo, terminamos entonces la parte en DC. Ahora vamos a la parte en AC o pequeña señal. Allí los capacitores van a estar en corto. Las fuentes en DC
la fuente de tensión independientes en DC y las fuentes de corriente independientes en DC van a estar en off. Entonces, a partir de este circuito de acá, vamos a ver cómo queda. Bien, aquí. Entonces, acá hay una fuente en DC, ¿ok? Esta fuente de DC está en off, por lo tanto, como ya hemos visto en el programa anterior, este punto es tierra. Esta fuente de corriente está en circuito abierto. Y bien, ya tenemos esto de aquí. ¿Qué tipo de circuito es? La señal de entrada, ¿no? La tensión de señal, la señal de tensión está entrando por la puerta, ¿no? O entre la puerta y el surtidor, y la salida se está tomando entre el drenador y el surtidor, por lo tanto este circuito es un surtidor común. Esto de acá es acá. Bien, ahora necesitamos hallar la ganancia de voltaje V sub 0 sobre V signal. No podemos ir directamente de acá hasta acá, ¿no? Noten lo siguiente entonces en este punto. Yo sé que la corriente de puerta es igual a 0. Esta corriente de acá es igual a 0. Desde este no hacia acá. Pero la corriente que pasa por R1 no es igual a 0. Entonces, yo voy a tener que dividir para mayor facilidad, ¿no?, mi cálculo de V0 sobre V signal, y voy a poner acá un punto de tensión VI. Entonces, V0 en V signal será V0 sobre VI por VI sobre V signal. Bien, entonces vayamos primero a trabajar V0 sobre VI. Esta parte de aquí. Y veamos qué nos va a interesar de esta parte del análisis. Este creo que es. Bien. Tal como hemos visto en el problema anterior, de todo esto de acá solo me sirve. Noten que este es el mismo circuito que hemos trabajado en el problema anterior. Es el mismo. ¿Ok? Es el mismo. Entonces, dado que necesito de aquí las resistencias, por ejemplo, si, dado que es un surtidor común, un circuito, esta parte de aquí, V0 sobre V sub I, es un surtidor común, la relación de ganancias, la resistencia total en el drenador sobre la sumatoria de resistencias en el surtidor, aquí, ¿no?, del transistor driver. Visto así, esto es lo mismo de acá, es lo mismo de acá. Entonces tenemos este circuito de acá. Vamos a reutilizar lo que ya tenemos. Ok, este es VI. Aquí está el R01. Aquí está el R02, ¿no? Y estas dos resistencias están en paralelo. Entonces tenemos el mismo circuito, podemos reutilizar la misma fórmula de ganancia. Ok, listo. Ahora, al momento de atacar la otra, esto ya está. Al momento de atacar esta parte de acá, esto, tenemos que visualizar una resistencia de entrada, que en este caso para el MOSFET será infinita. Entonces esta resistencia infinita en paralelo con R2 me queda R2.
Entonces al momento de trabajar B sub I sobre B signal, tendremos simplemente un atenuador. Ok, entonces BI por divisor de tensión, tendremos que BI sería igual a R2 por B signal, pasa para acá, sobre R2 más R1. Listo, entonces con eso tendríamos la ganancia de voltaje total B0 sobre B signal, que sería B sub 0 sobre BI por BI sobre B signal. Entonces B sub 0 sobre BI la tenemos acá. Pasamos para acá. Por esta de acá. Listo, ya lo tenemos. Hay que recordar, tal como hemos visto en los videos anteriores, que esta parte es el atenuador y esta es la parte de la ganancia. ¿Por qué? Porque acá se le inyecta la señal y debido a esta atenuación va a llegar una señal más pequeña aquí. Y esta es la señal que se va a amplificar por esto de acá, ¿no? Y se va a desfasar, ¿no? Ahí está el signo negativo. Ahora, si lo quieren visualizar esto con la estrategia de corriente, comenzamos desde aquí. Comenzamos desde aquí. Entonces, esto de acá es lo mismo que tenemos acá. Sea con o sin RG, no tenemos esta corriente de drenador en pequeña señal. Que sería BI sobre RM1, nuestro transistor 1, o lo que es lo mismo GM1 por BI. Entonces, como la corriente viene así, la caída de tensión es así. Entonces B sub 0 es menos ID, que es esto, GM1 por BI, por este paralelo de acá de resistencias. Entonces de acá ustedes pueden sacar B sub 0, B sub I, menos GM1 por el paralelo. Y GM1 también es 1 sobre RM1. Les quedaría así. Listo. Ahora, de acá para acá, ¿no? Con lo que resta del circuito, acá tendríamos el B sub 0 sobre el B sub I. Y lo que resta del circuito sería B sub I sobre el B signal. Bien. Y es igualito. Acá no va a cambiar nada. ¿Bien? Esto no va a cambiar nada. Este cálculo va a ser el mismo. Y de acá calculan entonces la ganancia de voltaje total B sub 0 B signal, B sub 0 sobre B sub I por B sub I sobre B signal. Listo, ahí lo tienen entonces cuando trabajamos con la estrategia corriente. Bien, pasemos a otro problema. Bien, en este problema nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 sobre B signal. A diferencia del problema anterior, acá se le ha agregado una RS. Como siempre,
comenzamos por el análisis en DC, ¿no? Donde los capacitores van a estar en circuito abierto y las fuentes de señal, en este caso de tensión, van a estar en off. Y el circuito nos quedaría así. Esta fuente está en off, por lo tanto está en corto, entonces R1 está en paralelo con R2. Bien, lo mismo que el circuito anterior, ¿no? O los dos circuitos anteriores. Acá tengo un espejo simple de corriente, y este es el mando de corriente, ¿no? Debido a esta conexión de acá tipo diodo, y esta es la salida. Entonces, si por acá pasa y no me dicen la relación de área que hay o la relación de copia entre este y este transistor, asumo que es 1. Entonces por acá pasará y también por acá pasará y. Entonces las corrientes de drenador en todos los transistores son iguales y los parámetros en pequeña señal también serán iguales, ¿no? El GM, el RM y el R0 van a ser iguales en todos los transistores. Listo. Vamos ahora a la parte de AC, ¿no? O pequeña señal, donde los capacitores están en corto, las fuentes de tensión independientes, las fuentes de corriente independientes en DC van a estar en off. Entonces vamos al circuito principal y veamos qué cosa tenemos. Aquí hay una fuente de tensión, entonces va a estar en off, estar en corto, entonces estos puntos son tierra. Acá hay una fuente de corriente, va a estar en off, va a estar en circuito abierto. Tendremos esto. Bien, esto es muy similar a los ejemplos anteriores, solo que acá hay una resistencia RS. Entonces, reconozcamos que aquí la ganancia de tensión que yo necesito hallar, V0 sobre V signal, no puedo ir de acá hasta acá, entonces yo voy a establecer un punto de ayuda aquí, VI, un punto de tensión. Entonces sería V0 sobre VI, es decir, de acá hasta acá, por VI sobre V signal. Recuerden que siempre el circuito total, si es muy complicado, hay que dividirlo en partes que yo ya conozca, que previamente yo ya haya analizado, ¿no? Ese es ahí radica el éxito. Noten que la señal de entrada se está inyectando entre el terminal de la puerta del surtidor y la salida se está tomando entre el terminal del drenador y el surtidor. Por lo tanto, el surtidor es común tanto a la entrada del circuito como a la salida del circuito. Entonces, esto es un surtidor común, ¿no? Más aún si lo vemos acá, ¿no? Desde V0 hasta VI. Es un surtidor común. Entonces, solamente vamos a analizar esta parte de acá. Primero, ¿no? Más acá. Ok. ¿Qué necesito de acá? Lo primero es, acá es, a este transistor es donde se le está inyectando la señal, por lo tanto este es el transistor driver. Estas son las cargas activas, ¿no? Como lo hemos visto en los problemas anteriores. Entonces, aquí, debido a que hay una RS, puedo yo tener así, donde el terminal del bulk va a estar en el mismo terminal que el surtidor, o
donde el terminal del bulk está a tierra y no está conectado al terminal del surtidor. Acá no hay efecto cuerpo y aquí sí hay efecto cuerpo. Entonces vamos a analizar primero con source igual a bulk sin efecto cuerpo. Ok, entonces veamos aquí qué es lo que necesito de aquí. Ya sabemos que lo único que necesito es el R sub 02. No hay que olvidar que aquí también está el R sub 01. Entonces si miramos así, sin efecto cuerpo, ¿no? Acá está el transistor driver, ¿no? Con o sin RG. Sin efecto cuerpo vamos a ver RXM, ¿no? Sin efecto cuerpo S es igual a B, GMB es igual a 0. Entonces tendremos el RXM con GMB igual a 0, ¿no? Entonces aquí es RXM. Por lo tanto, el B sub 0 sobre B sub I, que es un surtidor común, que es menos resistencia total en el drenador sobre la sumatoria de resistencias en el surtidor del transistor driver. Entonces, ¿qué tenemos? B sub 0 sobre B sub I es menos la resistencia total en el drenador, aquí, la resistencia efectiva allí, sería drenador R sub 02 tierra, drenador RXM tierra, y la tierra es la misma, por lo tanto estas dos resistencias están en paralelo. Entonces tendríamos R02 paralelo a RXM con S es igual a B sobre la sumatoria de resistencias en el surtidor del transistor driver, ¿no? RM1 más RS. Si ustedes quieren, lo pudieron haber todavía simplificado un poco más, pudieron haber colocado algo así. RXM, ¿no? Con S igual a B. Y así. Ustedes pudieron haber simplificado hasta aquí. Entonces, igual, este es un surtidor común, entonces resistencia total en el drenador, ¿no? Aquí en el drenador sería esta resistencia sobre la sumatoria de resistencias en el surtidor, ¿no? Esto. Ya no tomo en consideración nada por acá, ¿no? Porque la resistencia que venía por acá ya está acá. ¿Ok? Bien. Ahora vamos esto ya está, vamos a esto, BI en Bezier. ¿Qué pasó? Entonces, obtenemos de aquí una resistencia de entrada, ¿no? Estamos mirando de la puerta hacia el surtidor, va a ser infinito, y ese infinito de acá va a estar en paralelo con R2. Entonces solamente infinito con R2, tengo R2, entonces solamente tendré este circuito de aquí. Tendremos así. Entonces ya mediante un divisor de tensión vamos a poder hallar la relación BI en Bezier, ¿no? Que sería B sub I sería R2 por B signal. B signal lo pasamos para acá sobre R1 más R2. Y con eso ustedes tienen la ganancia de voltaje total B sub 0 sobre B signal. Tendríamos B sub 0 sobre B sub I por B sub I sobre B signal. B sub 0 sobre B sub I es esto. Vamos acá.
por B sub I sobre B signal, que es este de acá. Este es el atenuador y esta es la ganancia propia del amplificador, ¿no? Bien, ahora veamos en qué cambia si es que no incluimos el efecto cuerpo, ¿no? Veamos entonces para este caso de acá, ¿no? Este caso de acá, acá está el BI y acá está el BI. Entonces, con efecto cuerpo sería acá con bulk diferente del surtidor. Esto quiere decir con efecto cuerpo vamos a partir desde acá. Entonces acá B sub 0 sobre B sub I solo que acá, debido a que estoy incluyendo el efecto cuerpo, el RXM sería así. Y ahí sería que ustedes tienen que tomar todo esto de acá, porque cuando incluimos el efecto cuerpo, se incluye este GMB aquí. Ok, entonces tendrían que esta ganancia sería R02 menos, ¿no? Paralelo con RXM con S diferente de B sobre, aquí sería RM1 más 1 más Xi por RS. Ok. Bien, ahí lo tienen. Donde Xi es igual a GMB sobre GM. Ok. Y la siguiente parte sería BI sobre B signal. Que aquí no habría ningún cambio, ¿no? No habría ningún cambio. Sería lo mismo de acá, ¿no? Esto mismo de acá. Acá. Aquí. Entonces la ganancia de voltaje total sería esto por esto, ¿no? Bien, eso sería con la estrategia de tensión. Vamos ahora a la estrategia de corriente, muy rápidamente, ¿ok? Vamos a hacerlo rápido. Append, page, append. Vamos con primero con B igual a S, que significa sin efecto cuerpo. Bien, entonces partimos desde acá. Partimos desde acá. A ver si sale. Sí, sí sale. Entonces, tal como ya hemos visto aquí, la corriente de drenador sin efecto cuerpo es simplemente esto de acá. Entonces por acá viene ID, que es aproximadamente BI sobre RM1 más RS.
Y como la corriente está viniendo así, entonces la caída de tensión acá sería así. Entonces V sub 0 es menos, ¿no?, ID por esta resistencia. Y de acá ustedes, como el ID está en función del BI, ustedes de ahí despejan, ¿no?, el V sub 0 sobre el BI. ¿Ok? Ahora, con efecto cuerpo, tendrían esto de acá. Con efecto cuerpo. El ID para este caso, el ID, acá sería con efecto cuerpo. El ID para este caso es este de aquí, ¿no? Cuando hay efecto cuerpo, recuerden que se le aumenta al RM más 1 más X por RS, ¿no? Y el RXM se incluye el GMB. Entonces tendrían ustedes BI sobre RM1 más 1 más X RS. Y acá RXM tendrían esto. Y como el ID está en función del BI, obtienen B sub 0 sobre BI. Y la siguiente parte, dado que este es B sub 0 sobre BI, no, este es B sub 0 sobre BI, la siguiente parte sería B sub 0 sobre, perdón, B sub I sobre B signal. Ya, para este caso es igual, es el mismo, ¿no? Este caso es el mismo, ya sea el análisis con o sin efecto cuerpo, ¿no?, que es este de acá. Es este de acá. Y listo. Con eso ustedes ya pueden tener la ganancia de voltaje total con o sin efecto cuerpo. Sin efecto cuerpo sería esto por esto, y con efecto cuerpo sería esto por esto. Bien, eso sería todo entonces. Pasemos al siguiente problema. Continuando, nos piden hallar en este problema la relación de ganancia B sub 0 sobre B sin. Como siempre, comenzamos con el análisis en DC, que ya sabemos que los capacitores en esa etapa del análisis en DC van a estar abiertos y las fuentes de señal, en este caso aquí B signal, van a estar en off, que significa corto, ¿no? Bien, tendremos esto entonces, ¿no? Vamos a ver qué circuito resulta. Esto va a estar en corto, por lo tanto R1 está en paralelo con R2. Y bien, veamos de qué está compuesto este circuito resultante en DC. Aquí, todo esto de acá es una fuente de corriente de tipo cascodo, de tipo cascodo. Acá está el mando de la corriente. Si no me dicen qué tipo de fuente es, entonces perdón, si no me dicen la relación de área que hay entre la parte del mando y la salida, ¿no?, asumo que es de 1 a 1. Entonces si por acá pasa I, por acá también va a pasar I, y por acá también pasaría I. Entonces las corrientes de drenador son iguales en todos los transistores y dos parámetros en pequeña señal, llámese GM, RM y R sub 0, también van a ser iguales. ¿Ok? Bien, ahora vamos a la parte en AC, ¿no?, o pequeña señal. En esta parte los capacitores van a estar en corto
las fuentes de tensión en DC independientes y las fuentes de corriente independientes en DC van a estar en off. Entonces vamos al y en esas condiciones vamos a hallar el V sub 0 sobre el V signal. Entonces vamos a ver, ¿no?, cómo queda el circuito. Nos vamos al circuito principal. Ok, vamos al circuito principal y aquí va a estar en off, por lo tanto este punto es tierra, este punto es tierra. Aquí va a estar en circuito abierto y listo, tenemos este circuito. Veamos qué tipo de amplificador es. Acá está la fuente, acá está la señal y se está inyectando entre los terminales de la puerta y el emisor, y la salida se está tomando entre el drenador y surtidor. Perdón, la señal de entrada se está inyectando entre la puerta y el surtidor, y la salida se está tomando entre el drenador y el surtidor. Por lo tanto, el surtidor es común tanto la entrada como la salida. Por lo tanto, este es un amplificador surtidor común. Ok, ahora no podemos ir directamente B0 a B signal, sino vamos a partir el análisis, ¿no? A partir del análisis tal como lo hemos hecho en el problema anterior. El BI, que es el medio punto de acá, el BI estaría acá. Entonces esto de acá, B0 sobre B signal, sería B0 sobre BI por BI sobre B signal. Y esto se hace, ¿no? O sea, tengo que partir el circuito de tal manera que las partes constitutivas, estas son dos partes constitutivas de todo el circuito, lo puedo analizar más fácilmente, ¿no? Y primero vamos a analizar que aquí el transistor 1, el bulk, ¿no?, el terminal del cuerpo del sustrato esté en el surtidor, y aquí este también esté, el terminal del sustrato esté en el surtidor. Entonces con B sub 1 igual a S1 y B sub 2 igual a el surtidor 2. Entonces en esas condiciones no tenemos efecto cuerpo. Ok, ¿qué nos sirve de acá? Veamos qué cosa nos sirve. ¿Qué nos sirve de todo este circuito? Como siempre, vamos ahora a analizar B sub 0 sobre BI. ¿Qué nos sirve? Nos sirve verificar, aquí esto es una carga activa y acá está el transistor driver, ¿no? Este es el transistor driver, dado que por acá está inyectándose, por acá está llegando la señal. Este es el transistor driver, entonces esta es una carga activa. Por lo tanto, la resistencia que yo veo así, dado que este es un espejo casco y este es el mismo de acá, este es la RYC, y la RYC está dado por esto. ¿Y cómo? Aquí, perdón, me olvidé también de decir que esto de acá está así, ¿no? Esto de acá está así. No hay efecto cuerpo en los transistores 2, 3 y 1, ¿no? Acá también, a ver cómo lo ordenamos esto. Eh, 3 igual a S3, ya, sin efecto cuerpo. Ok, bien, entonces hacia acá ya hemos dicho que vamos a ver la RS, ¿no?, sin efecto cuerpo, ¿no? Y sería esta resistencia de acá, ¿no?, RS, esta de acá, con X igual a 0, ¿no? Con X igual a 0, y recuerden que X es la relación de
GMB con GM, ¿no? Entonces no hay aquí relación, no hay GMB. Entonces con x igual a 0 no hay un GMB en toda esta expresión. Por lo tanto, sin efecto cuerpo. Ok, y hacia acá, dado que este es el transistor driver, sería esta de acá. RXM sin efecto cuerpo, ¿no? O sea, RXM con GMB, transconductancia del sustrato igual a 0, ¿no? Y todo el circuito me quedaría así. Esto estaría así, ¿no? Como solamente estoy yendo de B0 hasta BI, solo me quedaría así. Aquí. Entonces acá está el R y S. Acá está el RS. Y acá está el BI. Noten ahora ustedes que desde este punto hasta acá hay R y S. Desde este mismo punto hasta acá hay RXM. Entonces este punto es igual a este, por lo tanto estas dos están en paralelo. Bien. Y como esto de acá está la salida, es un surtidor común, por lo tanto B sub 0 sobre B sub I, ya sabemos que es menos resistencia total en el drenador, o sea, este paralelo de acá, R y S en paralelo con RXM, sobre, dado que no estamos tomando en consideración el efecto cuerpo, sería RM1 más RX. Ok. Ahora, vamos de BI a B signal. Entonces simplemente tal como esto de acá, noten ustedes que corresponde al mismo circuito que hemos trabajado anteriormente, ¿no? A esta misma parte de acá. Entonces va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo. Simplemente copiamos. Va a ser lo mismo acá. Sería lo mismo. Listo. Entonces de acá hallamos la ganancia de voltaje total. B0 sobre B signal. Vamos un poco más rápido. B0 sobre BI por BI sobre B signal. B0 sobre BI es esta de acá y BI sobre B signal es esta de acá. Bien. Ahora vamos con vamos a trabajar con efecto cuarto. Entonces aquí sería con efecto cuerpo y vamos a trabajarlo desde acá, ¿ya? Ahora con efecto cuerpo significa que esto va a estar acá conectado acá, esto va a estar conectado acá, ¿no? Y esto de acá va a estar conectado a tierra, ¿no? El sustrato va a estar conectado a tierra, el sustrato va a estar conectado acá a BDD, el sustrato va a estar conectado a BDD, este obviamente está conectado a BDD, este obviamente está conectado a BDD. Ok, entonces trabajemos desde acá.
Solo que aquí, cuando veamos B sub 0 en B sub I, el XM, ¿no? Aquí tomamos en consideración que el Xi va a ser diferente de 0. Lo mismo para este YC, ¿no? Xi va a ser, a ver cómo lo ponemos, vamos a dibujarlo de nuevo. RYC, Xi diferente de 0, paralelo con RXM, Xi diferente de 0, ¿no? RXM era la resistencia que venía por acá. R y S sería la resistencia que venía hacia acá, que era la resistencia del cascodo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que este R y S sería ahora este de acá, todo esto de acá, todo esto. Y recuerden que Xi es aproximadamente, Xi es GMB sobre G. En este caso sería el GM2 de acá, ¿no? GMB2 sobre GM sobre GMB2, GM2B, ¿no? GM2B sobre GM2. ¿No? Estamos tomando en consideración que esto de acá, ¿no? El efecto de acá es muy pequeño, no es despreciable. El efecto cuerpo de este transistor es despreciable en toda esta fórmula, ¿no? Bien, entonces B sub 0 sobre B sub I sería menos esto de acá sobre, vamos a poner esto más acá abajo, sobre RM1 más 1 más Xi RS, donde este Xi que estoy poniendo acá abajo sería GMB1 sobre GM1, ¿no? Del transistor driver. Bien, listo. Y la parte de la otra parte, ¿no? Ya hicimos esto, la otra parte del BI sobre el B signal es la misma, ¿no? Es la misma de acá. Es la misma de acá. Entonces con eso ustedes ya tienen lo que necesitan. Bien, ya está con efecto cuerpo. Ya, ahora, si quieren trabajar en la estrategia de corriente, bueno, de acá ustedes sacan, ¿no? La ganancia de voltaje total con efecto cuerpo, ¿no? B sub 0 sobre B signal. Bien, ahora vamos con la estrategia de corriente, y para la estrategia de corriente vamos primero sin efecto cuerpo, ¿no? Empezamos de acá. Cuando digo sin efecto cuerpo, me estoy refiriendo, ¿no? a este tipo de conexiones de acá, ¿no? Estrategia de corriente sin, sin efecto cuerpo. Y todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá para la estrategia de corriente. Ahí está. Entonces ya sabemos, ya hemos visto que en la estrategia de corriente simplemente tenemos la corriente por acá y de drenador 1, ¿no? Del transistor 1.
¿Qué sería esta de acá? ¿No? Sin efecto cuerpo, con S igual a B, ¿no? Del transistor driver sería esto. BI sobre RM1 más RS. O lo que es lo mismo, GM equivalente por BI, ¿no? Siendo GM equivalente 1 sobre RM1 más RS, ¿no? Esto es muy aproximado, muy aproximado. Entonces acá tendría yo más menos, ¿no? Debido a que la corriente viene así, más menos. Entonces B sub 0 sería menos este paralelo de acá por esta I de 1 de acá. Y como I de 1 está en función de BI, ustedes pueden sacar aquí la relación B sub 0 sobre BI. Observen nuevamente que esta RIC y esta RXM se están calculando sin efecto cuerpo. Es decir, esta RXM, ¿no? Es simplemente con GMB igual a 0. Y esta RIC es con esta Xi igual a 0. Bien. Ahora vamos con efecto cuerpo. Veamos acá. Ok. Ahora es con efecto cuerpo. Diferente. Con efecto cuerpo. Bien, para este caso, la corriente del transistor driver, la corriente IDREN 1, es aproximadamente BI sobre RM1 más 1 más Xi1, si ustedes quieren, por RS, siendo Xi1 igual a GM sobre GMB. Este sería, perdón. Sería GMB1, GM1. ¿Ok? Entonces, como la corriente viene así, entonces acá sería más menos la que tensión en esta resistencia, y esto sería menos I de 1, este de acá, por este paralelo. Y como I de 1 está en función de BI, ustedes pueden sacar B sub 0 sobre B sub I. Ahora, hay que tener cuidado. Esta RYI, esta RYC con Xi diferente de 0 y esta RXM con Xi1 diferente de 0. Entonces, cuando es diferente de 0, esta R y S, utilicen toda esta fórmula de acá, pues, ¿no? Utilicen toda esta fórmula de acá. Con este Xi de acá, siendo este Xi de acá la relación de aquí, ¿no? GMB2 sobre GM2. Y para este caso de acá, ¿no? Para este caso de acá, en este RXM acá sería GMB1. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando ya hemos calculado, ¿no? de B sub 0 a BI, ahora lo siguiente sería calcular de BI a B6, ¿no? Ya, y esto es el atenuador. Esto ustedes ya lo tienen, ¿no? Es este de acá. Es este atenuador. Es el mismo ya sea para con o sin efecto cuerpo. ¿Ok? Ahí lo tienen. Entonces, ahí lo tienen. Bastaría multiplicar, por ejemplo, sin efecto cuerpo esto por esto, o cuando toman en cuenta el efecto cuerpo, esto nuevamente por esto, y ahí tendrían el resultado.
Bien, eso sería entonces el problema. Pasemos a otro. Bien, continuando, ahora nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 sobre B Seisner. Ok, aparentemente es un circuito más complejo de los que hemos estado viendo, pero como siempre tenemos que dividir en varias etapas el análisis. Por ejemplo, en DC, los capacitores van a estar en circuito abierto, las fuentes de señal, en este caso de tensión, van a estar en off. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Veamos. Tenemos este circuito. Oh, a ver, vamos a ver si se puede reducir. Sí, sí se puede reducir y creo que se puede entender. Sobre todo eso se puede entender. Bien. Nos dicen que los capacitores van a estar en circuito abierto, entonces este va a estar en circuito abierto, entonces esto va a estar desacoplado, esto va a estar en circuito abierto, este va a estar en circuito abierto. Nos están diciendo también que las fuentes de señal van a estar en off, o sea, esto va a estar así, entonces R1 va a estar en paralelo con R2. Y listo, nos queda el circuito de esta forma. Veamos qué cosa sirve acá. Lo primero que tenemos que hacer es polarizar. Acá tenemos una fuente de corriente, ¿no? Acá tenemos mandos, ¿no? Y acá todo esto sería un espejo. Que si no me dicen la relación de área, entonces la relación de área de acá con respecto de este transistor mando con respecto a esta salida sería 1. Acá también hay un mando y acá también están las salidas de este mando. Entonces, todo esto es una fuente de corriente, todo esto es una fuente de corriente. Entonces, si no me dicen qué relación de área hay, yo puedo asumir que la relación de copia es de 1 a 1 de esta con respecto a esta, de esta con respecto a esta y de esta con respecto a esta. Entonces, si por acá pasa ahí, por aquí también va a pasar y por acá también va a pasar y por acá también va a pasar y ahora este tipo de conexión no es para confundirse, ok, que yo ponga así es lo mismo que yo ponga así, lo mismo que yo ponga, esto viene acá, esto viene así, es lo mismo que yo ponga así. Lo único que me dice esto de acá es que las puertas, los terminales de la puerta están unidos, ¿ya? No hay ningún cruce allí. Ok. Aquí también, aquí está el mando de corriente, entonces la salida con respecto a este mando, la salida de este espejo sería I. La salida con respecto a este mando sería I. La salida con respecto a este mando sería I. Y como no hay corriente de puerta, estas corrientes son las mismas. Ok, entonces las corrientes de drenador de todos los transistores son iguales ahí. Entonces los parámetros en pequeña señal también son los mismos. GM, RM y R0, ¿no? Bien, en cuanto al R0 es siempre y cuando les den el mismo voltaje early en todos los transistores, ¿no? Porque a veces les pueden variar, y ahí sí va a variar, dado que el R sub 0 es voltaje de early sobre I de drenado. Si es el mismo voltaje de early para todos los transistores y tengo que es la misma corriente para todos los transistores, entonces los R sub 0 son iguales. Bien, vamos ahora a la parte AC, ¿no? La parte de ¿dónde estás? La parte de pequeña señal. Para eso regresamos al circuito original, que es este de acá, y vemos qué nos va a servir de ahí.
aquí. Ok. Entonces vamos a hacer el análisis en AC, donde los capacitores están en corto, las fuentes de tensión independientes en DC y las fuentes de corriente independientes en DC van a estar en off. Y en esas condiciones vamos a hallar B sub 0 sobre B signal. Ok, vamos a usar acá solamente la estrategia de tensión. ¿Okay? Entonces, primero, estos capacitores van a estar en corto. Entonces miren cómo esta tierra está aquí. Este capacitor está en corto. Miren entonces cómo esta tierra está aquí. Este capacitor está en corto. Entonces esta RL se acopla acá. Al tener tierra acá, se desacopla este transistor, se desacopla este transistor. Ojo, digo solamente este transistor porque acá sigue habiendo esta conexión. Ok, ahora esto de acá está en off, por lo tanto esto está en tierra. Ya sabemos, repito nuevamente, este es VDD y esto de acá está simbolizando esto. Entonces que esté en off significa que está en corto. Entonces este punto de acá es tierra. Entonces esto de acá ahorita en AC o en pequeña señal es tierra. Todo esto es tierra, todo esto es tierra también. Entonces, esto no me está interesando ahorita. Quedaría así el circuito. Ok, y esto está abierto. Estaría así. Bien, ya se está reduciendo más el circuito. Y acá está el RL. Y acá está el B sub 0. Ok. ¿Qué me va a interesar de acá? Me interesan las cargas activas, ¿no? Vamos a ver dónde están esas cargas activas. Acá hay una carga activa. Acá hay una carga activa. Acá también hay una carga activa. Hacia acá yo veo el R0F. Hacia acá yo veo el R0E. Y hacia acá yo veo el R0D. Entonces miren cómo de todo este circuito me va a quedar lo siguiente. No hay que olvidar también que, vamos a ponerle otro color, acá también está el R01, el R02 entre drenador y surtidor, y acá está el R03. Acá está, bueno, ya está. Entonces, ¿qué me queda de acá? Lo puedo redibujar de la siguiente forma. Vean ustedes que va a quedar algo más simple, ¿no? De acá para acá es el R0F. Entonces tendríamos esto así. Este es R2, este es R1, más o menos B signal, transistor 1, este es R0E, perdón, esta es la puerta del transistor 2, R0E, y por acá viene el R03, por acá el R0D. Observen que si acá está el R0D, acá está el B sub 0,
acá está el RL y acá está el R03. Si este punto es tierra, entonces todo esto está eso está en paralelo con esto. Y si este punto es tierra, esta tierra de acá es la misma de acá, entonces todas estas resistencias están en paralelo. R0D en paralelo con R03 en paralelo con RL, y acá va a estar el B sub 0. A esta resistencia la vamos a llamar RL'. No hay que olvidarnos que acá están los R01 y R02. Observen que esta tierra es la misma de acá, entonces, y este punto, ¿no?, es compartido entre estas dos resistencias, por lo tanto esta resistencia está en paralelo con esta. Igual acá, drenador, resistencia, tierra, drenador, resistencia, tierra, esta tierra es la misma de acá, por lo tanto esta y esta están en paralelo. Y listo. Miren cómo este circuito, ¿no?, es la versión simplificada de todo este circuito, ¿no?, cuando lo analizamos en AC. Entonces va a ser mucho más fácil trabajar en este circuito que trabajar en esto de acá, ¿no?, ya que estoy trabajando en AC aquí. Bien, no puedo ir en ganancia de voltaje total, no puedo ir de B0 hasta B-Signal. No puedo ir de acá hasta acá, tengo que ir en partes. Por ejemplo, vamos a ir de B0 hasta acá. O vamos a rastrear primero la señal, ¿de acuerdo? La señal entra por la puerta o entre la puerta y el surtidor y sale entre el drenador y el surtidor. Por lo tanto, aquí al menos tengo un surtidor común. La señal de salida aquí, ¿no?, de aquí, de este transistor, es la entrada de acá. Entra por la puerta y sale por el drenador. Entonces esto de acá es otro surtidor común. 2 vamos a poner y este 1. La señal de salida de este surtidor común 2 es la señal de entrada de acá, de esta etapa de acá. Entra por la puerta y sale por el surtidor. Entonces esto de aquí es un drenador común. Ahora observen acá, de acá para acá es simplemente un atenuador, por todo lo que ya hemos venido haciendo en los problemas anteriores. Bien, entonces miren cómo el circuito total lo hemos dividido en subpartes que nosotros ya conocemos, entonces podemos analizarlo más fácilmente. Entonces vayamos de B0, pongámosle acá B3, de B3 a B2 y de B2 a BI y de BI a B-Side. Entonces sería B0 sobre B3 por B3 sobre B2 por B2 sobre BI por BI sobre B-Side. Veamos entonces. Veamos el B sub 0 sobre B3, que esto es un colector común. Perdón, me estaba equivocando. Un drenador común. Entonces solo nos interesa analizar esta parte de acá.
acá está el B3. Todo esto ya sabemos que es RL'. Entonces, ya sabemos que B0 sobre B3, sin considerar efecto cuerpo, vamos a poner sin efecto cuerpo, dado que aquí aquí yo voy a decir que sea así la conexión, sería igual a RL' sobre RM3 más RL'. Ahora, vayamos al siguiente, este ya está. Vayamos al B3 sobre B2. Que habíamos dicho que es el surtidor común 2. Ok, entonces solamente nos ocupamos de esto de acá. Este es R0E en paralelo con RO2. Esto es B2. Esto es B3. Listo. Como este es un surtidor común, entonces la ganancia B3 en B2 va a ser menos la resistencia total en el drenador. Ahora es esta. ROE paralelo con R02 sobre la sumatoria de resistencias en el surtidor del transistor driver, que es el transistor 2, RM2, ¿no? Acá el transistor driver era el M3, ¿no? El transistor 3. Y esto, ¿no? También tenemos que observar la resistencia de entrada de acá, ¿no? La resistencia de entrada 3, como estoy mirando desde la puerta hacia el emisor, es infinita. Acá esta resistencia de acá, que es RI3, debería estar en paralelo con todo esto, ¿no? Dado que drenador, resistencia tierra, drenador, resistencia tierra, estos puntos son los mismos, entonces esta y esta resistencia son igual, están en paralelo. Entonces, como esto es infinito, en paralelo con todo esto, me queda esto. Bien. Ahora, vamos con el otro. Vamos con este. Vamos con, esta ya está, B2 en BI. Este es un surtidor común 1. Es este de acá. Esto sería ROF en paralelo con RO1. Acá estaría B2. Acá estaría B sub I. Como este es un surtidor común, ¿no? La relación de ganancia B2 en B sub I sería la resistencia total en el drenador, que ya es todo esta de acá, menos sobre esta RM1 de acá, ¿no? Resistencia, sumatoria de resistencias en el surtidor, ¿no? El transistor driver. Y esta ya está. Ahora nos toca esto. Y esto de acá no es otra cosa que algo que hemos venido haciendo hace tiempo. En problemas anteriores, esto de acá es un atenuador o divisor de tensión. Acá sería entonces B sub I sobre B6, ¿no? Que es un atenuador. ¿No? Ya sabemos que mirando hacia acá tenemos una resistencia 1 que es infinita, ¿no? Infinita en paralelo con R2 me queda R2. Entonces el BI está acá, ¿no? Hay algo que está faltando en el análisis, ¿no? Ya les voy a decir en este momento. Entonces por divisor de tensión
tendremos que BI es igual a R2 por B signal. B signal pasa para acá sobre R2 más R1. Lo que está faltando es esto, ¿no? Tenemos que ver la resistencia de entrada acá y cómo va a cargar a este amplificador de acá, ¿no? Acá sería RI2, ¿no? Desde la puerta hacia el surtidor es una resistencia infinita. Es como si colocáramos esto así. Entonces, drenador, resistencia, tierra, drenador, resistencia, tierra, esta resistencia y este están en paralelo. O sea, esta carga esta. Pero dado que este es infinito, en paralelo con todo esto, me queda todo esto, ¿no? Entonces me sigue quedando esto de acá. Y con eso ustedes ya tienen la ganancia de voltaje total, que era todo esto de acá, ¿no? Ganancia de voltaje total. Entonces, ganancia de voltaje total sería esto, B sub 0, B sub 3, solamente para irlos colocando. Ojo, está sin efecto cuerpo. Por B3 en B2. Por B2 en BI, que es esta. Por el atenuador. Listo. Ahora, si consideramos con efecto cuerpo en el transistor M3, esta relación va a cambiar, ¿no? O sea, aquí esto va a estar, vamos a ver, ¿hay espacio? No, no hay espacio, entonces vamos a tener que redibujar. Acá va a estar la RL', acá está el B3, sí, y acá está el B sub 0, y este es el transistor 3, entonces con efecto cuerpo sería así. El terminal del sustrato está conectado aquí al terminal más más negativo, ¿no? En realidad esto se ve en DC, no necesariamente es en tierra, a que estoy conectando, sería algo así, ¿no? El transistor sería así. Como esto viene acá, este es D, este es 3 y esto es así, ¿no? Sí. Entonces este está conectado acá, ¿no? Solo que en AC esta fuente está en corto, ¿no? Esta fuente está en off, por eso es que este punto en AC se ve en tierra. Ok, bien, en otras palabras, como regla así más o menos general, el sustrato del transistor P va al terminal más positivo, el sustrato de los transistores N va al terminal más negativo. Entonces, si esto es tierra, en DC, imagínense que esto sea tierra, entonces el sustrato va a tierra. Pero aquí en este problema hay una tensión negativa, entonces el sustrato de los transistores N pueden ir a la tensión más negativa, en este caso en menos BSS, puede ir a tierra también, no si que esto fuese tierra. Entonces así lo tendría, ¿no? Ya sea, siempre van los sustratos de los transistores N al terminal más negativo, ¿no? En DC. Y también en DC
el terminal del sustrato de los transistores P se van al punto más positivo del circuito. Bien, entonces, ¿cómo sería aquí? Transistor 3 sería B sub 0 sobre B sub 3 sería RL prima sobre RM3 más 1 más X3 RL prima, donde X3 es GMB3 sobre GM3. Bien, eso sería entonces la respuesta. Como un comentario final, es que el éxito aquí en el análisis de circuitos radica en, por ejemplo, ustedes ven aquí un circuito que aparentemente es muy complejo y entonces ustedes tienen que dividir este circuito en partes que ustedes ya conozcan y reconocer para qué sirve cada parte en cada etapa del análisis. En DC yo ya reconocí que todo esto es una fuente de corriente y que polariza. Yo ya reconocí que todo esto es una fuente de corriente y que va a polarizar. Y en AC veo las cargas activas, ¿no? Y veo de qué voy reduciendo el circuito y también voy reconociendo qué constituye el circuito total. O sea, qué subcircuitos constituye el circuito total. Drenador común, surtidor común, atenuador. E ir atacando cada parte, cada de esas subpartes del circuito por separado. ¿Ya? Por separado. En eso radica el éxito aquí, en dividir el circuito, ¿no? En partes, en subpartes que yo ya conozco, que ya he analizado, que puedo yo reconocer. Bien, y eso es en cada parte, en cada etapa del análisis. Bien, eso sería todo entonces.